nombre fue Simón, nacido en Caná de Galilea, un pueblo no muy lejos del Tiberíades. Ustedes ya conocen mi temperamento primario, mis promesas incumplidas y aquella hora amarga de la negación del maestro, pero luego supe llorar mi traición. Cada día recuerdo aquella escena junto al lago. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?, me dijo él. Yo respondí con el corazón en los labios: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Me pareció estar destruyendo aquel principio filosófico de que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Pero así es cuando uno ama al Señor de verdad, a pesar de todo, a pesar de tantas caídas. Hoy, en Personajes de la Pasión, el apóstol Pedro. Simón Pedro entra en los Santos Evangelios como el primero de las 4 listas del grupo de los 12. Vemos que en las narraciones evangélicas, San Pedro, el conocido, famosísimo San Pedro, encabeza la lista de los 12. Y hay otra referencia muy bonita de San Pedro en Marcos 16, capítulos de la resurrección, del 1 al 8. Deténgase usted en el versículo 7 de este capítulo 16 de Marcos y dice, es el relato de la resurrección, como he dicho: vayan a decirle a mis discípulos y a Pedro. Vemos que la referencia de Pedro dentro del grupo de la Biblia, del concepto evangélico de la personalidad de él, encabeza siempre el primer lugar en la lista y el de honor en los comunicados. El ángel dice a las mujeres: vayan, díganle a mis discípulos, pero también a Pedro. Pedro no solamente ocupa en la historia bíblica el primer lugar en mención, sino un lugar de honor. Esto nos hace pensar: ¿quién era Pedro? El relato bíblico que encontramos en los Santos Evangelios enfatizan que Pedro tenía un hermano llamado Andrés. Es por Andrés que Pedro va a conocer a Jesús. Se dice que si Andrés no le hubiera presentado a Pedro a Jesús, no se hubieran conocido. Pedro tiene de profesión el pescador. De ahí que la literatura bíblica siempre lo catalogue como el pescador de Galilea. Y es que en las comarcas de Cafarnaún, donde probablemente vivió él y su familia, está ese lago llamado de Genezaret. Y la pesca es la acción de trabajo más común para los habitantes en torno al mar de Galilea en el siglo I, en esta sociedad preindustrializada. Esto hace pensar que si Pedro tenía barcas y redes y tenía compañeros de pesca, no era tan pobre. Pudo haber pertenecido a un grupo privilegiado económicamente de su época. A partir de esa llamada que Pedro recibe a orillas del mar de Tiberíades o mar de Galilea, sigue a Jesús. Y lo vamos a encontrar en la vida pública. Pedro va a estar presente muchas veces en ese caminar de Jesús, que es un itinerario, por así decirlo, que está abierto a todos los lugares y a todas las personas. Pedro es compañero de camino de Jesús. A Pedro lo vamos a situar también dentro del grupo de los 12. Él va a tomar siempre la iniciativa. Cuando Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo?, texto que encontramos en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, Pedro toma la iniciativa. Él habla en nombre del grupo de los 12. Este Pedro lo vemos en la vida pública, lo vemos precisamente en relación a los 12, y en los relatos evangélicos vemos que la iglesia primitiva tenía una especial predilección por el discípulo a quien Jesús va a cambiar el nombre. Eso también lo encontramos en el capítulo 16 de San Mateo. Puede usted visitar este texto y ver cómo Jesús lo va a llamar, no Simón, que era el nombre de familia que tenía Pedro,
sino que lo va a llamar Kefas, es decir, piedra. Pedro representa en la tradición evangélica el fundamento visible de lo que Jesús ha querido construir su iglesia. Y Pedro está ahí, ansioso de entender lo que Jesús le ha dicho. Antes de este relato que se llama en la literatura y en la tradición cristiana la confesión de Pedro, encontramos que Pedro, en la negación de la voluntad de Dios en la persona de Cristo, le pide a Jesús que lo salve Dios de morir en la cruz. Cuando Jesús ha anunciado que tiene que dar su vida, que va a ser tomado, desechado y finalmente morir para resucitar al tercer día, Pedro se le acerca y en nombre de los 12 le dice claramente: Dios te libre de ese destino. Jesús arremata contra Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Pedro tiene aquí un papel interesante porque a la larga va a representar a todo el grupo de la comunidad de los 12 y el grupo de creyentes que siguen a Jesús del pueblo de Israel, que no pueden entender a un Mesías crucificado. A la negación posterior que tendrá Pedro de Jesús, vemos en los 3 sinópticos, como en el Evangelio juánico, que Pedro, el que ha sido llamado piedra de la fundamentación de un edificio, sale cayendo y cayendo en lo parejo. Porque cuando Pedro niega a Jesús, Jesús está confesando lo que es, pero Pedro en el patio lo niega. Jesús está ante las autoridades, sabe que está decidiendo su futuro inmediato, la muerte o la libertad. Pedro lo ha seguido de lejos, como narra Lucas en el capítulo 22. Lo sigue de lejos y no está ante un tribunal, no lo hace ante personas con autoridad. Los criados que se calentaban en torno a la fogata por el frío de la noche lo reconocen y Pedro niega conocer a Jesús. Una triple negación que advierte las palabras que Pedro recordará de la cena del Señor en esa misma última comida con ellos. Antes que cante el gallo, tú, Pedro, me habrás negado 3 veces. Y el gallo canta. Sin duda que la referencia es más cronológica que misteriosa. Al igual que para nosotros en las áreas rurales y en una sociedad preindustrializada como la del siglo I, no era más signo de la llegada de un nuevo día que el canto legítimo de un gallo. Canta el gallo, amaneció Pedro. Y sin duda que el gesto de amanecer anunciado por el gallo del nuevo día que aparece revela que Pedro ha salido de la oscuridad y ha entrado a la luz de un nuevo día, de una nueva experiencia con Jesús, porque dice el texto de Lucas, y como lo referirá Mateo y Marcos, saliendo lloró amargamente. Pedro arrepentido. Es una de las bellas imágenes de la literatura bíblica contada por los evangelios. Las 3 negaciones no deberían de llamarse las negaciones de Pedro, sino el arrepentimiento del apóstol. Este arrepentimiento que lo va a llevar precisamente hasta el año 66-67, cuando Pedro confesará su amor por Cristo muriendo crucificado, como cuenta la tradición. Y este hecho narrado en el Evangelio según San Juan, al final de los capítulos de Juan. Pedro, ¿me amas? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y la tercera pregunta de Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristece que el Señor le pregunte por tercera vez si lo ama, comenta San Juan. Y él, mirando a Jesús, seguramente le confiesa que lo ama y le dice y le agrega: tú lo sabes todo, tú sabes que te ama. Hay una clarísima referencia a las 3 negaciones que se ven superadas por 3 actos de amor, por 3 respuestas de amor que quedarán vinculadas también al sacrificio del martirio de Pedro. Pedro
es el personaje atractivo de los evangelios, porque presenta dureza y también ternura, representa fidelidad y también debilidad. Pedro es realmente el discípulo que aprende a seguir a Jesús a través de su fragilidad. Aprendiendo a ser débil y reconociendo débil, podrá seguir a Jesús plenamente hasta la gloria del cielo. Por eso Pedro en Mateo 16, 17 recibe una bienaventuranza. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan. Este es el personaje que hoy alimenta nuestro camino hacia la Pascua. El bienaventurado Simón, llamado Pedro, que confesó con su vida el amor por Cristo. Hablar de la historia de San Pedro para un católico, para un sacerdote, es doblemente complicado. Sobre todo por hacer un poco de historia de la figura de San Pedro. Digamos algunas cosas de la prehistoria cristiana de San Pedro, es decir, antes de que conociera a Cristo. ¿Qué es lo que sabemos directamente de él? A partir de lo que los mismos evangelios nos dicen, Pedro era de Betsaida, no de Cafarnaúm. Es en Cafarnaúm donde encuentra a Jesús, pero él es legítimamente de Betsaida. Betsaida es otro territorio, el lago de Genesaret, el lago de Tiberíades, o el mar de Galilea, como lo quieran llamar, todos esos nombres responden a las culturas que giraban en torno al lago. Betsaida es otra región, es otro territorio. Cafarnaúm es otro territorio, es Galilea, y es la Galilea controlada en aquel entonces por la familia de Herodes. Resulta ser que Herodes el Grande, que es idumeo, que no es judío, fue controlando todos estos territorios hasta el punto que llegó a tener un reino bastante extenso. Lógico, bajo la égida de los romanos, que fueron los que le permitieron, a partir de Pompeyo, del triunviro Pompeyo, le permitieron controlar ese territorio. Cuando muere Herodes, los romanos se dan cuenta, no conviene dejar a uno de los hijos de Herodes encargado de todo el territorio. Entonces lo dividen entre sus 3 hijos. Herodes, que es el hijo, luego habrá un nieto que se llamará Herodes Agripa, Herodes Antipas, que son hijo y nieto, Arquelao y Filipo. Y eso fue provocando que había alguna frontera. Pedro nace en Betsaida, es judío, pero está en un territorio que pertenece a Filipo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se pasa a vivir a Cafarnaúm? Porque resulta ser que en Betsaida los impuestos eran más altos para el pago de la sal. Van a decir, ¿por qué la sal? Porque Pedro es pescador. En aquellos entonces no había refrigeradoras y entonces lo que se utilizaba para mantener el pescado era la sal. Eso hacen en nuestros pueblos, se sala la carne para que dure un poco más. Lo mismo ocurría con el pescado, y el mar de Galilea es de agua dulce, no es de agua salada. Entonces la sal que no se extraía del mar era carísima, se extraía de la tierra, justo lo que nos dice el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Si la sal cae en tierra, habla de la sal de la tierra, no de la sal del mar como la que comemos nosotros hoy en día. Entonces, probablemente, San Pedro se traslada por razones económicas a vivir a Cafarnaúm. Allí se casa con la hija de una señora muy adinerada. La suegra de Pedro, que nos relata el Evangelio de Marcos, por ejemplo, el primer evangelio escrito, es justamente una matrona, es una señora con muchísimo dinero, y Pedro se casa con la esposa, con la hija de esta señora. Esa es su esposa. Estando en Cafarnaúm, su hermano Andrés, que es menor que él, se vuelve discípulo de San Juan Bautista. Y siendo discípulo de Juan el Bautista, según lo que nos narra el Evangelio de Juan, conoce a Jesús porque lo lleva, Juan el Bautista le indica dónde ve el Cordero de Dios. Andrés, que es buen hermano, busca inmediatamente a su hermano Pedro y lo lleva donde Jesús. Jesús lo asocia a su misión, y si seguimos la historia de los evangelios nos vamos a dar cuenta que siempre apareció como el líder. No fue el primer discípulo llamado, aun y cuando Mateo y Lucas intentan presentárnoslo así, pero si seguimos la lógica de las cosas, ocurre como lo dice el Evangelio de Juan.
Ha sido Andrés y Juan los primeros discípulos. Andrés busca a su hermano y lo lleva donde el Señor Jesús. Y comienza la historia que conocemos. Narrada, dependiendo de cada uno de los evangelistas, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, Juan Marcos, la tradición, Papías de Hierápolis, nos decía que Juan Marcos fue discípulo de Pedro, que lo acompañó hasta Roma. Y por eso el Evangelio de Marcos resultaría de la predicación del apóstol Pedro en Roma. No es inverosímil, porque cuando uno lee el Evangelio de Marcos se encuentra con que el que siempre sale bateado, el que siempre sale mal parado es Pedro. Y como probablemente era su testimonio, Pedro era consciente de todos los errores que había cometido en el seguimiento del Maestro. Y probablemente de ahí viene que el Evangelio de Marcos se diese en esa tradición según Papías. La tradición también de la Iglesia, con Ireneo, con San Justino, luego con Orígenes en el siglo III, seguirá sosteniendo efectivamente esta característica del Evangelio de Marcos. ¿Qué pasó con Pedro? Bueno, si seguimos el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro permanece en Jerusalén hasta el momento del martirio de Santiago. Santiago, el hermano de Juan. Desde ahí, Pedro es encarcelado y, habiendo huido de la cárcel, habiendo sido sacado de manera milagrosa de la cárcel, abandona la región de Judea y se dirige hacia el norte. Una tradición muy antigua, sostenida en las cartas de varios de los autores del finales del siglo I y del siglo II, sobre todo San Ignacio de Antioquía, que sufrió el martirio a inicios del siglo II, nos cuentan que Pedro estuvo efectivamente en Antioquía, en la Antioquía de Siria. Y de ahí se trasladaría a Roma. ¿Qué podemos decir de la presencia de Pedro en Roma? Bueno, varias cosas. Primero, San Pablo escribe la carta a los romanos alrededor del año 58 de nuestra era. Y en esa carta no menciona a Pedro. Le va a mencionar en otras cartas, le va a mencionar en la carta a los Gálatas, por ejemplo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos van a contar los encuentros entre Pedro y Pablo, que a veces terminaron siendo encontronazos. Eran de origen distinto y tenían maneras de ver las cosas y la relación con el Señor Jesús de manera distinta. ¿Qué es lo que sostiene la tradición de la Iglesia? A finales del siglo II, más o menos, se encontró un trofeo. ¿Qué es un trofeo? Un trofeo es como un pequeño mausoleo, es el lugar que indica una tumba, como que si fuera una lápida para que me entiendan. ¿Qué es lo que encontraron? Una lápida pequeña, un trofeo, que lo encontró un señor que era apellido Gallo, pero no con doble L, sino con Y, con la Y. Y este señor ya en el año 190 contaba cómo ahí había sido enterrado Pedro en Roma. ¿Cómo sufrió Pedro el martirio? La tradición de la Iglesia sostiene que efectivamente en la segunda persecución de Nerón, resulta que Nerón en sus locuras llegó a perseguir a los cristianos, pero solo en la región de Roma. O sea, la persecución cristiana no se va a extender a todo el imperio, sino únicamente en Roma. Pedro era la cabeza de la iglesia romana, él había asumido la tarea de obispo y entonces Nerón le condena. Cuando va a morir, hay una tradición preciosa que Pedro logra huir de la ciudad de Roma. Y en lo que va saliendo por la vía ostiense hacia el puerto de Ostia, que es el lugar donde de hecho van a martirizar a San Pablo, se encuentra con el Señor Jesús. Y entonces le dice Pedro a Jesús, «Quo vadis, Domine?» ¿Hacia dónde vas, Señor? Y Jesús le dice, a morir en Roma. Y Pedro se regresa y muere crucificado en Roma. ¿Dónde murió específicamente San Pedro? Pedro va a morir en lo que se conoce como el Circo de Nerón. El Circo de Nerón tenía en el centro un obelisco. Cuando ustedes miran las fotografías o las tomas de la Basílica Vaticana, el obelisco que está en el centro de la Plaza San Pedro, ese obelisco estaba ahí, no en ese mismo lugar, sino viendo la Basílica Vaticana al lado izquierdo. Y el circo era un lugar donde se hacían competencias de caballos. Ahí fue crucificado San Pedro. Y el lugar donde está el altar mayor, como le llama la gente, en la Basílica Vaticana, exactamente 3 pisos hacia abajo de profundidad, se encontraron efectivamente unos huesitos. Hay una famosa arqueóloga italiana, apellido Guarducci,
que en tiempos de Juan 23, de San Juan 23 y del Beato Pablo VI, hizo el análisis, pidió el análisis forense de aquellos huesitos que se encuentran en un cofrecito exactamente debajo del altar de la Basílica Vaticana, y esos huesos resultan ser que se tratan de los huesos de un judío, de un hombre más o menos de unos 65, 70 años, que había muerto crucificado y que probablemente por la calcificación de sus huesos trabajaba muy cerca del agua, trabajaba en unas acciones o actitudes o actividades, digamos, de orden marítimo. Eso es lo único que podemos decir históricamente de San Pedro. Luego lo demás lo han dicho los evangelios. Lo que sí sostiene la Iglesia es que efectivamente el martirio de Pedro se dio en la ciudad de Roma. También sostiene la Iglesia a partir de lo que va a decir el cuarto Papa, después de Pedro, Lino, Cleto y Clemente, es decir, San Clemente Romano, escribiendo en su carta a los Corintios, nos va a contar que él conoció a San Pedro directamente allí en la ciudad de Roma. Fue fiel discípulo de su maestro, cumplió con su misión, fue testigo hasta el último momento, el último suspiro de su vida. Mantuvo la fidelidad al maestro. Claro que igual que nosotros, en muchas ocasiones en nuestra historia personal, también titubeamos. También hay momentos en los que negamos al Señor Jesús, como dice ese canto que hacemos tanto durante la Semana Santa. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Ojalá que nuestras negaciones, nuestros pecados, nos lleven durante este tiempo a la verdadera conversión, para que en nuestra historia actúe Cristo. Pedro, el impetuoso, Pedro el que siempre preguntaba. De una u otra manera todos tenemos algo de Pedro en nuestro interior, pero sobre todo tenemos algo de Pedro porque tarde o temprano hemos negado al Señor. ¿Se acuerdan lo que nos dice el texto en el momento de la pasión, en el momento cumbre de la vida de Jesús? Y Pedro se avergüenza del Señor cuando lo ve como está, después de lo que le han hecho allá cerca de la Torre Antonia. Es impresionante la actitud de Pedro, pero usted y yo en algún momento hemos tenido esa actitud. Quizás hemos sido impetuosos al momento de salir en un retiro, hemos sido impetuosos cuando tenemos aquellos momentos hermosos de oración, cuando tenemos los momentos que vivió Pedro con Santiago y Juan en el Tabor. Hagamos 3 chozas, Señor, hagamos 3 chozas cuando se transfigura el Señor. Son momentos de éxtasis, son momentos hermosos, son momentos lindos, pero casi siempre son muy pasajeros. Todos tenemos algo de Pedro, porque también hemos negado al Señor, como Pedro en el momento cumbre. No lo conozco, ante aquellos sencillos que se acercaron para preguntarle, tú estabas con ellos, tú tienes pinta de Galileo, tú eres de ellos también, tú eres seguidor del Nazareno. Pedro, al que Jesús le había dicho, nos recuerda San Mateo en el capítulo 16, que le dice, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Ese Pedro se avergüenza del Señor. No estoy juzgando a Pedro, no, es que estoy tratando de sacar el Pedro que todos llevamos dentro, el Pedro que tarde o temprano sale porque nos acobardamos por Jesús. Nos acobardamos en la oficina porque de repente puede aparecer una chica o puede aparecer un poco de dinero mal habido. Y ahí nosotros con nuestra actitud decimos, no lo conozco, no sé quién es, no lo conozco. Y actuamos como que si Jesús no existiese. Pero también tenemos algo de Pedro todos nosotros, usted y yo, porque Jesús resucitado, al primero que busca es a Pedro cuando resucita. Y si por 3 veces lo negó, quizás usted y yo más de 3 veces lo hemos negado en nuestra vida, 3 veces le hace la pregunta, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Y Pedro responde, quizás con un corazón contrito, quizás, y de repente la tercera vez, decía uno de los santos padres, ya la tercera respuesta, Pedro la dice con un corazón pletórico, lleno, sabiendo de que el Señor le está dando una nueva oportunidad. Tú sabes que te amo.
tú sabes que te amo. Y este Pedro, luego de esa nueva oportunidad, asume su rol de ser roca, Kefas, piedra, de ser signo de unidad, de ser también el que lleva la barca de Jesús, esa barca que Él viene a llevar en medio de las aguas tormentosas y que le dijo a Pedro, llévala tú, porque yo tengo que ir a la casa del Padre. Pedro, el que lleva el remo en la barca. También a nosotros nos toca llevar el remo, pero también al igual que Pedro, después de aquella triple confesión de decirle, tú sabes que te amo, Señor, tú sabes que te amo, Pedro le hizo sentir a los demás de que verdaderamente él amaba al Señor. Y viene el Espíritu, nos dice los Hechos de los Apóstoles, y Pedro es el primero que toma la palabra, y Pedro es el primero que comienza a predicar, que comienza a decirles a todos, aquel que ustedes crucificaron, de repente les pudo haber dicho, aquel al que yo negué 3 veces, aquel de quien yo me avergoncé, ha resucitado, está vivo en medio de nosotros y es Dios Salvador nuestro. Ese Pedro es el que también tenemos que sacar de nosotros. Vivir la alegría de ser discípulos misioneros, de salir a las calles sin ningún temor, de salir, de llevar a todos la buena nueva, más que con nuestras palabras, con nuestro testimonio. Y nos va a seguir recordando los Hechos de los Apóstoles, como Pedro fue signo de unidad para aquella iglesia naciente, aquella iglesia de los apóstoles, apostólica. Dice el gran San Pablo en la carta a los Gálatas, contando su testimonio, me sacaron en una canasta porque me buscaban para matarme. Y me llevaron a un lugar y estuve allá por 3 años. Y luego regresé. Y lo primero que hice fue subir a Jerusalén para ponerme a las órdenes de Kefas, de Pedro. Porque Pedro estaba ahí, ejerciendo de signo de unidad para aquel grupo de hombres y mujeres que iban asumiendo la fe, hombres y mujeres que iban reconociendo a Cristo resucitado en medio de sus vidas. Pedro, al que Jesús le dice, nos recuerda San Juan en el capítulo 1, deja todo, porque te haré pescador de hombres. Y dice uno de los santos padres, pescador de hombres. Es extraño que Jesús les haya dicho a sus discípulos, les haré pescador de hombres. ¿Qué hace un pescador? Bueno, a propósito, alguien me dijo, vos tenés cara de pescador porque estás todo quemado. No sé por qué me lo habrá dicho, pero igual, no soy pescador, no sé nada de pesca. Pero el Santo Padre dice, uno de los santos padres en patrología, él decía, es extraño que Jesús les haya dicho a Pedro y a los demás, les haré pescadores de hombres, cuando lo que hace el pescador es sacar al pez de su hábitat natural, sacarlo donde está la vida de él, para que muera. ¿Cómo es posible que Jesús haya hecho esta comparación? Si el pescador tira el anzuelo o tira la red, saca al pez de su hábitat, de donde está su vida, y al sacarlo, muere. Y decía este Santo Padre, de los primeros padres de la iglesia, Jesús lo que nos quiere decir es, cuando nos dice, les haré pescadores de hombres, es que hay que sacar a hombres y mujeres del ambiente de muerte en el que están, para traerlos a un ambiente de vida. ¿Por qué? Porque muchas veces usted y yo tratamos de buscar vida donde solo hay muerte. Tratamos de buscar vida donde solo hay muerte. ¿Usted cree que va a haber vida trasnochando, emborrachándose, siendo infiel con tantas mujeres? Puede haber vida robándole dinero a los más empobrecidos, desde los puestos de privilegio en el Estado. Aparentemente hay vida, pero lo que hay ahí es muerte. Hay que sacarlos de esas actitudes. Hay que sacarlos de ahí y traerlos donde está la vida en abundancia,
Por eso les haré pescadores de hombres. Y Pedro fue un gran pescador, el primer papa. Él que sabía que al morir tenía que dejar aquello que Jesús le había encomendado a alguien en esta tierra. Y tenía su gran colaborador, San Lino, un gran colaborador de él. Y cuando Pedro muere, le dice: Lino, ahora a usted le toca llevar esta barca. Y Pedro le pasó al San Lino a San Cleto, San Cleto a San Clemente, y así hasta llegar hoy a nuestro Papa Francisco.